presidente de los bancos, de la Asociación de Bancos, ASBank, ha formado parte del equipo que estuvo en esta gira importante por Europa, en la delegación empresarial peruana, en el marco de InPerú. Y vamos a conocer un poco las repercusiones del viaje, en su evaluación y sobre todo del sector financiero, la opinión del sector financiero. Como sabemos, a lo largo de estos años hemos estado permanentemente cubriendo noticias y exaltando titulares que señalaban que el ritmo de crecimiento iba bien, que las inversiones crecían, que crecía el comercio, la construcción. En fin, el país tenía en realidad un panorama altamente bonancible y que más bien había también necesidad de poder hacer un mayor esfuerzo en inclusión social, que también se ha tenido dinero para ello. Lamentablemente las cosas han entrado pues a otro margen de análisis, a otra situación en la que el tema de la detención de este proceso positivo es importante, el dólar también es importante, ha subido de precio. Tenemos bajones en las exportaciones en algunas áreas y finalmente también la necesidad de poder recobrar un espíritu de mancomunidad entre Estado y empresa privada. Todo esto, ¿cómo se ve afuera, don Óscar Rivera? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. ¿Cuál es la evaluación que usted ha podido recoger? Sin duda, todavía el Perú, como gran parte de América Latina, constituye hoy día un referente interesante, sobre todo para una Europa que también anda en problemas y en recesión, ¿no es cierto? Muy cierto, muy cierto. Bueno, Patricia, Ricardo, buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, lo que tú acabas de decir justamente, Raúl, yo creo que el mundo anda con problemas. Y dentro de este mundo de problemas, ya creo que todo el mundo se refiere a ello, a Perú, somos pues, mientras los más estornudan le da pulmonía, nosotros exactamente nos tiene que ligar de todas formas. No somos una economía que no somos ni el 1% del PBI mundial. Entonces, tratamos en el país y nos solventamos mentalmente y protestamos, pero realmente estamos sujetos a lo que está pasando en los vaivenes en el mundo. Pero entre estos vaivenes, sí, como nos ven, y lo he visto ahora en esta gira, el caso de España, por ejemplo, que ha sido, todos nos ven con otros ojos. No es porque estén ellos pasando como en el mercado común europeo por una crisis, porque España va saliendo un poco mejor de lo que se esperaba, más pronto, problemas en Alemania que no se esperaban, problemas en Francia más graves de lo que había, etcétera. En Italia está en la cosa peor. Entonces, cuando ven un país como nosotros que vamos a un 4%, les parece pues algo maravilloso. Y dentro de esto, yo diría que este 4% con que el país va a crecer, no es que estemos realmente en una crisis. Yo creo que es parte del producto. Y como nos ven, y ahí vea tal vez un poco esta visita en la cual hubo una delegación de más o menos 60 inversionistas peruanos, representantes de sectores, y en la reunión que hemos tenido nos ve la gente ya. Nadie hace la proyección al cuándo va a ser la inflación o el producto en el próximo mes, sino esa proyección futura. Y realmente lo que se ve de Perú para el próximo año, año 15, el año 16, es un año, justamente años en que vamos a seguir adelante. Vamos a salir ya, yo creo que acá se ha hablado tanto de ello, la minería, el desarrollo, nuevos proyectos, nuevas cosas. Esto va a levantarnos. Marchará ya nuevamente un poco la parte regional, aunque yo creo va a haber algunos tropiezos, lo comentamos antes acá entre ustedes. Las regiones van a tener nuevos gobernadores y nuevas gentes, van a tropezar con el inicio, ¿no? Entonces eso va a sufrir algo en la economía nacional, pero a su vez esto será reemplazado por la inversión del gobierno nacional en todo lo que se viene, y creo que ya nuevamente hay una repercusión por parte del sector privado de confianza, nuevamente lo estamos viendo en encuestas y se ve en el consumo. El país está yendo adelante básicamente por el consumo interno, ¿no? Y en esto, como digo, el factor como lo ven la gente en fuera en todo sitio, es a un país en ascenso, y a veces decimos son los políticos los que están entrando en decir el 3% y fuera el 6%, pero no solamente se han equivocado ellos, sino, digo, son las circunstancias, y los economistas, tanto nacionales como internacionales, nos dieron un crecimiento acá en el Perú que andamos entre el 6, pues se bajó al 5,5, bueno, ahora estamos en el 4. Yo creo que este 4 hemos de llegar, depende de qué pasa en los próximos 2 meses, con las partes mineras, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles son las preocupaciones de un inversionista afuera? ¿Qué preguntan, por ejemplo? ¿Dónde están sus dudas? Efectivamente, el crecimiento económico del país sigue siendo una buena carta de presentación, pero ¿cómo vamos en términos de seguridad?
de seguridad jurídica, ¿qué condiciones podrían generar cierta zozobra en el inversionista de fuera? Sí, lo que te he dicho es parte justamente de seguridad, ¿no? Es uno de los temas que se busca, la seguridad jurídica. Yo creo que es la parte primordial, ver bajo qué patrones voy a este país y si tuviera problemas, cómo es mi factor defensivo en cuanto a manejar mis acuerdos. Tema que también preocupa, que lo hemos dicho con toda la claridad, es la parte de infraestructura, ¿no? Tenemos la parte de infraestructura, es justamente parte del tema que nos lleva a ello, pero a su vez en esta visita que se han hecho en los 3 países y básicamente en España, que es donde yo he estado yo, ha habido mucho interés. En lo personal, yo fui llevando por la presidencia del gremio que represento, yo esperé no tener ninguna reunión de 1 a 1 que había, y tuve 7. Y casi todos ellos interesados, gente tanto de Madrid, de Barcelona, compañías vinculadas con la infraestructura. Tuve la oportunidad de... Bueno, claro, España está volviendo a mirar sin duda a América Latina y de hecho esperar que gracias a ello pues puedan ir mejorando sus índices, que de hecho sí está ocurriendo mínimamente, pero ¿qué ocurre con el resto de la Europa? ¿Qué dice Francia? ¿Qué dice Alemania? En realidad hay 2 aspectos que quiero preguntar. Europa debe estar preocupada. Primero porque nos estamos aproximando al mundo asiático, ¿no es cierto?, que parece ser, digamos, de mayor predilección para muchas de las cosas que queremos exportar. Y en segundo lugar, estamos en un proceso, primero, de inicios de lentitud, de ralentización de la economía, y en segundo lugar, el proceso electoral. Y en tercer lugar, pues modificaciones de los planteamientos económicos de lo que va en esos 3 años y medio. Todo esto tiene que estar registrado. Supongo que eso también les han preguntado. Indudable. Un tema que se ha tocado mucho es hablando de lo que es aquí la informalidad, ¿no? Pero la informalidad, por un lado, trae problemas y también trae perspectivas de desarrollo, ¿no? Y hablando de lo que tú decías, lo que es China, lo que significa China para Latinoamérica. Punto que han conversado mucho, ¿por qué yo creo que también nos lo preguntamos los industriales, los inversionistas nacionales, ¿por qué China debe estar siguiendo llevándose un acero que sale de Marcona con lodo, etcétera, con peso de agua, y no pensar en China en que ponga, por ejemplo, China interesado en poner ya cierta parte de tratamiento de los productos que se va llevando, llámese en agricultura, en minería, en lo que fuere, ¿no? Y creo que es algo que se debe empujar y que también lo preguntaba mucho en España, un proceso de transformación de muchos de los productos que exportamos como materia prima. Los costos que van a tener llevándose mucho más bajos de acá para cruzar el Pacífico. Pensemos que en China está invirtiendo en Latinoamérica, está invirtiendo en África, porque es justamente donde tiene que ser su emporio para la alimentación, su emporio para todo este desarrollo del país que tiene. Y creo que se nos viene en los próximos años el gran desafío que es China-India, la competencia entre China e India a buscar justamente, digo, alimentación no solamente en el sentido amplio de la palabra del comer, sino alimentación en todo lo que significa insumos, infraestructura para sus cosas. Entonces presentamos un tema interesante y allí es justamente, por ejemplo, que hablamos de todo lo que es la informalidad, creo que es un punto donde tenemos que llevar mucho adelante en la informalidad, en el país en crecimiento, en el desarrollo, Raúl. Y yo quisiera aquí robarles un comercial que lo hice ya y que causó mucha sensación, digamos, y no fue ya en auditorios, sino en grupos. Era esto que hemos hecho en la banca del famoso monedero electrónico, porque es conocido mucho fuera y porque eso lo ha llamado el modelo Perú. Y esto del modelo Perú, lo que quiero destacar es acá, aprovechando los minutos que estoy, es algo que ha pasado desapercibido. Ha habido un sentido, no sé, no lo hemos explicado bien, de desprendimiento de la banca por llevar esto adelante. En el mundo entero el monedero lo están llevando un banco con una compañía telefónica. Está fracasando, eso no marcha. Eso ya se estaba viendo que acá esa cosa no marchaba. Entonces esto nos ha costado 3 años sacar adelante el monedero electrónico en el país. No es una cosa que ha salido rápidamente. Habían 4 o 5 bancos ya interesados en salir con esto adelante y han invertido mucho dinero en sacar ello. Acá sé que han estado Carolina Triveles explicando el modelo, pero no quiero explicar en qué significa. ¿Qué ha significado esto para el país y por qué la banca estamos actuando? Que creo que es un ejemplo de lo que ha habido. Ha habido un desprendimiento total, les digo, de la banca. Primero, uno ha sido el ponernos de acuerdo en que todos vayamos juntos. Gran problema. Y hacer todo equipo y toda la banca en conjunto para ello. Una vez logrado esto, que ya, como digo, lo costó. Me imagino. Después ha sido el entrar a que esto
lo cedamos a que entre en todo el sistema financiero nacional. O sea, tengamos una inclusión financiera. Pymes, financieras, cajas municipales, el Estado con el Banco de la Nación, centramos todos. Es el gran conjunto. Y todo esto por lo que hablaban antes de justamente... Bueno, va a haber un evento, ¿no? Va a haber un evento, sí, va a haber un evento justamente muy interesante, que un Foro Nacional de Educación Financiera que va a ser del 15 al 16 de septiembre, en la cual van a tomar parte 5 ministros acá, ministro de Educación, ministro de Trabajo, salud, inclusión social, gente bien del Fondo Monetario. O sea, realmente creo que están invitados, va a ser de primera, es el primer foro internacional, y esto viene vinculado con esto que es inclusión, digo, porque en el país, yo creo que esto, yo estaba antes en un banco vinculado con el tema, y he bajado mucho por el Perú, yo creo que hemos viajado por el Perú. Esto, levantar el cambio de esta inclusión financiera, viene a ser una inclusión social, es meter al consumo nacional a 4 millones de personas tranquilamente. A la banca, ¿no? Porque... Pero no es la banca, lo que quiero decirte por eso, Patricia. Esto es al sistema financiero, porque puede ser a las cajas municipales, al Banco de la Nación. De acuerdo. Yo por banca prefiero todo eso. Estos banqueros desgraciados están pensando solamente para ellos. No, esto es la inclusión. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué cosa es la inclusión financiera? Yo me pierdo. La inclusión financiera es, primero, aquella gente que no tiene ningún contacto. Vamos a hablar. Imagina, inclusión financiera, el banco me va a prestar plata. No. Es una forma, ¿no? Es una forma y con de bajos intereses, ¿no? Una forma es prestar, otra cosa es ahorrar. Tenemos que entrar mucho a lo que es ahorro, Raúl. Así es. Pero hay que vencer esa resistencia que todavía tiene cierto sector de la población por recurrir precisamente a la formalidad, a formalizar su dinero o el movimiento de su dinero. Porque hay un grupo que no accede porque no lo tiene a mano, pero hay otro que se resiste porque piensa y porque le han dicho, pero te va a costar, tener tu plata en el banco te va a costar, enviar dinero de un lado a otro te va a costar. Eso. Tienes a la SUNAT que lee con una atención prodigiosa. Si tu dinero está en el banco, le va a llegar la información a SUNAT y te van a buscar para que te pagues más impuestos. O sea que cuidado, Sin embargo, SUNAT son una de las cosas que espantan. Sí, no, yo le diría a Ricardo, dice Ricardo, justamente gran parte del tema y que va a ser la gran inversión que conlleva el monedero electrónico es la parte de educación. No se imaginan lo que estamos calculando, esto recién arrancará dentro de un año, el plan piloto será dentro de 6 meses, una de las razones por la cual nos hemos jalado como gerente del proyecto a Carolina Trivelli, por la parte justamente de la magnífico parte social. Magnífico, de primera. Es educación. Aquí va a venir educación, usar que el telefonito más simple del mundo a la gente que esté en la sierra, en el punto de 4.000 metros de altura, pueda usar ese aparatito y sepa cómo lo usa. He visto campañas como se están haciendo en la India, en Pakistán, cómo lo han hecho. A ver, ¿cómo es? Pues cuénteme un poquito, yo me pierdo, no sé nada. Mira, es que lo que pasa, Raúl, el tema básico de este también de tener la plataforma, que es lo que vamos a sacar, se va a poner la plataforma, que es como un estadio, para que la gente entre en todas las compañías y bancos y financieras y cajas municipales, entren a jugar como si fuera un estadio que está con toda la tecnología. Cada uno entrará a jugar ahí con los chimpunes que quiere, el entrenador que desee, con los contratados. Sáquense en la mugre. ¿Qué obtengo? A ver. Tu primer paso va a ser obtener un contacto. Aquí viene lo que decía Ricardo antes, el temor de la gente. Hemos vivido hace algunos años, acuérdense cuando hubo el problema con los dólares falsificados. Yo estaba en esa oportunidad dirigiendo un banco, de presidente de un banco, y teníamos problemas en toda la banca, y estaba también presidente de Asban, tanto en el norte como en el sur, departamentos Tumbes y Tacna. Los dólares salían de los colchones, los dólares no salían que la gente lo tenía, digamos, el colchón literal es lo que decimos, ¿no? Pero estaban guardados. Sí, el colchón ha sido nuestro pequeño banco para todos. Lo que te va a permitir el dinero electrónico es que si le tienes que pagar a alguien que está, por ejemplo, en Piura, le mandas un código por su celular. Así es. ¿No? La persona se acerca al banco, ni siquiera el banco, el cajero automático. Al cajero automático. Con ese código aunque no tenga tarjeta de ningún banco. ¿No? Nada más, todo significa, te dan un número. Replica el código y le dan la plata. Así es. Aquí la diferencia que se ha hecho con otras partes, que hay ciertos países que ya están fracasando, el monedero. Lo voy a interrumpir, Oscar, porque tenemos una comunicación con el senador por el Partido por la Democracia, Felipe Arboe. Él es integrante de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado, ex subsecretario del Interior del primer gobierno de Michelle Bachelet. Muy buenos días, el señor senador don Felipe Arboe. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, don Raúl? Gusto saludarlo. Sí, bueno, como usted comprenderá, pues hay el máximo interés en saber exactamente todas las repercusiones y sobre todo la situación política que se ha creado a propósito de este atentado que sin duda a cualquier país, sobre todo en el centro de la ciudad, en la capital misma, a cualquier país lo conmueve y lo preocupa, como tiene que ocurrir sin duda en Chile. ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué es lo que está en este momento sintiendo el mundo político? Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar en Chile esto ha causado una conmoción muy fuerte, porque Chile es un país estructuralmente bastante seguro. Así es. Es un país que goza de niveles de seguridad bastante altos y en comparaciones internacionales estamos muy bien. En consecuencia, este es un acto completamente aislado que ha generado una tremenda conmoción, producto que ha afectado además a 14 personas. Gracias a Dios nadie ha perdido la vida, pero sí personas que han tenido lesiones graves. Y por tanto, más allá de la conmoción, la presidenta Michelle Bachelet, junto con condenar este hecho, lo ha calificado como un acto terrorista, y ha invocado la ley antiterrorista, que es una ley muy controvertida en nuestro país, para perseguir justamente a los autores de este hecho. Y en general, yo diría en general, salvo excepciones, la clase política entera ha estado a la altura en orden a no hacer de esto una disputa electoral o política, sino más bien ponernos a disposición del gobierno para poder aportar en aquellas modificaciones que el gobierno estime pertinentes para mejorar nuestros sistemas de seguridad y enfrentar esta nueva amenaza que no teníamos en Chile y que hoy día está apareciendo. ¿Qué ha hecho pues que el terrorismo haga un acto de presencia y amenazante? ¿Cuáles son los factores políticos de la actualidad chilena que han llevado a este acto completamente criminal y absurdo? Porque en el fondo estamos viendo por otras informaciones que hay pues resistencias políticas de los estudiantes, hay el problema de la revisión de las AFPs, en fin, del sistema universitario. En general... Nosotros estamos, Raúl, en Chile en un proceso de transición social. Así como en los 90 vivimos la transición política de la dictadura a la democracia, hoy día estamos viviendo una transición social donde está cambiando nuestro modelo económico a un modelo con mayor nivel de economía social y una sociedad de derechos. De hecho, las grandes reformas de la presidenta apuntan en ese sentido. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque justamente, más allá del deber ético que tenemos, es porque hoy día tenemos un nivel de desigualdad muy importante. Y a diferencia de otros países, en Chile hoy día, y este acto que hemos sufrido, no responde a una intencionalidad, a un terrorismo de carácter religioso, tampoco separatista, tampoco ideológico, sino que más bien se trata de un grupo antisistémico que lucha contra el sistema, producto de las desigualdades que hay en Chile. En consecuencia, y que justifican, digamos, este tipo de hechos en la injusticia social, situación que nadie de nosotros va a justificar, obviamente, ¿no? Así es. Y por eso que es muy importante hacer frente en dos ámbitos. Uno, en la persecución de esta gente, pero en paralelo también seguir avanzando en nuestro proceso de transformación social para hacer de Chile un país que, además del crecimiento que ha mostrado durante los últimos 30 años, sea capaz de distribuir de mejor manera. Senador, creo que el mundo ha sido testigo de las protestas estudiantiles en Chile. Sin embargo, y una cosa que era una buena señal es que estos jóvenes canalizaban sus protestas de manera cívica, dentro de lo esperable, y además no son antisistema en la medida en que han entrado. Muchos de ellos al juego político, han postulado a las elecciones, tienen representación. ¿De dónde aparecen estos grupos anarquistas? Estamos hablando, ¿tienen una idea si se trata de un grupo aislado, de pocas personas, o es un movimiento que podría estar cobrando fuerza en Chile, producto de la desigualdad que usted menciona? A ver, no, yo distinguiría en primer lugar, para que no quedara ninguna duda, esto no tiene ninguna relación con los movimientos sociales, me refiero a los estudiantes, no, para nada. De hecho, los movimientos sociales, cuando hacen manifestaciones, muchas veces son infiltrados por estos pequeños grupos anarquistas que también generan desmanes y incluso agreden a los estudiantes que están en la marcha. En consecuencia, no hay relación entre ellos. En segundo lugar, porque como usted muy bien dice, ellos además han optado por ingresar en el sistema e influir en el sistema político desde adentro a través de la elección de algunos parlamentarios jóvenes. Estos se tratan de grupos más bien insurreccionales, pequeñas células anarquistas
que no representan un movimiento muy estructurado, porque a diferencia de lo que ocurría en la década de los 90, que ustedes lo vivieron también con Sendero Luminoso y otros, ¿no?, que eran grupos con estructura, con jerarquía, con casas de seguridad, etcétera. En estos casos, dadas las tecnologías, hoy día no hay mayor reunión entre ellos, sino que se coordinan a través de redes sociales o mensajería instantánea y se reúnen solo para determinados eventos, como son estos casos, o coordinarse para participar de marchas y generar incidentes, ¿no? Entonces eso hace mucho más difícil la investigación y el trabajo de inteligencia. Pero usted dice, son grupos anarquistas, también está descartando además que las protestas estudiantiles tengan algo que ver con esto. Sin embargo, por la fecha en que se produce el atentado, y además también podría, digamos, ir en ese sentido, digamos, apuntar a un sector extremista de izquierda, pero hay otros que también no descartan la posibilidad más bien de grupos de extrema derecha. ¿Se ha considerado esa posibilidad? ¿La ha descartado? Bueno, todas las hipótesis están en la mesa. Hay algunos que señalan efectivamente lo que usted plantea, otros que porque estaríamos cerca del 11 de septiembre, sí, que fue la fecha del golpe militar y se cumplen 41 años, podría ser alguien de extrema izquierda, pero la verdad es que cuando uno observa lo que pasa, por ejemplo, en las marchas de conmemoración del 11 de septiembre, en las marchas de la Asamblea de Derechos Humanos, a ellos también se les infiltra a esta gente y les genera mucho daño. Entonces, yo diría que hay una conciencia o una de las tesis más bien que está manejando y que es probablemente la que tiene mayor asidero hoy día, de que se trata de grupos más bien reducidos, anarquistas, de gente joven que realiza estas acciones que hasta hace un tiempo atrás solo los ponía estos artefactos con el objetivo de causar daños en entidades bancarias, claro, en cajeros automáticos, pero que ha dado un paso mayor y eso obviamente demanda mayor profesionalismo y mayor eficacia en la inteligencia policial. Sí. Senador, yo quería preguntarle un poco, digamos, el ambiente político que sin duda no ha contribuido a que se produzca este acto demencial, pero ¿cómo le está yendo a la presidenta y a los cambios que usted ha señalado de transición social? ¿Cómo está reaccionando la oposición? Hay una derecha que sin duda no ve con simpatía, digamos, el accionar de la señora Bachelet y de su equipo. Y siempre en estos casos, tratándose sobre todo de un gobierno socialista, las expectativas populares son generalmente más altas de lo que en ritmo que puede llevar el gobierno. En fin, ¿hay incomodidad de la población con respecto a la administración actual? ¿O en general expectativas solamente? A ver, yo diría en primer lugar, nosotros tenemos hoy día como presidenta de la República Michelle Bachelet, que desde el punto de vista social, político y electoral es un fenómeno político. Una gran personalidad. Es un hecho de la causa y eso no cabe ninguna duda, digamos. Y por tanto hay mucha gente que ha puesto sus expectativas, a mi juicio también hay sobreexpectativas respecto de los cambios que se pueden impulsar, sobre todo cuando el periodo presidencial es muy corto, de 4 años, ¿no? Así es. Hoy día ella goza, y su gobierno, de un gran apoyo popular, sobre el 50% en el caso del gobierno, y eso estamos hablando a 6 meses de haber asumido, es muy importante porque además estamos hablando de que en los primeros 6 meses ella ha tenido la valentía de hacer la reforma que va a permitir el financiamiento de otra gran reforma, que es la reforma de la educación. Me refiero a la reforma tributaria. Usted comprenderá que una mandataria que en los primeros 6 meses de su gobierno manda un proyecto para aumentar en 7 puntos los impuestos a los empresarios más ricos de este país, obviamente la derecha económica, la derecha chilena, la derecha tradicional, que es la más conservadora desde el punto de vista incluso de los impuestos, no está contenta. Pero déjeme decirle que en mi condición de senador de una zona como es la región del Biobío, que es una región en la segunda ciudad más grande del país, y además tiene la zona minera antigua, muy pobre, déjeme decirle que esto ha despertado la simpatía masiva de los sectores más populares porque claro, se dan cuenta que efectivamente van a haber recursos para esta reforma a la educación, que lo que busca es transformar la educación en la herramienta de movilidad social y evitar las desigualdades que tenemos hoy día y la reproducción de la pobreza por falta de formación. De acuerdo.
De modo que en realidad, en el fondo estamos hablando pues de polarización en pequeña medida de algunos grupos radicales, sea de derecha, sea de izquierda, ¿verdad? Pero en líneas generales el gobierno goza de buena salud y está con todo el empuje, sin duda, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo diría que yo no conozco un gobierno que haya impulsado en estos 30 años reformas más profundas y que goce de la simpatía que goza actualmente. Bueno. Obviamente, usted bien lo sabe, en Chile, en la prensa en general, es una prensa que está vinculada a la derecha y obviamente y hay una concentración de medios muy grande y eso obviamente puede ir creando sensaciones, pero la verdad, cuando uno recorre el país, cuando uno ve la mayoría aplastante que tuvo la lista que apoyó a la presidenta Bachelet, uno se da cuenta y dice, mira, en realidad lo que está demandando los ciudadanos son cambios más profundos y nosotros no vamos a cambiar eso, obviamente con la responsabilidad y la gradualidad que se requiere. Muy bien, congresista, senador Felipe Arboe, muchísimas gracias, la verdad que ha sido sumamente útil y expresiva sus declaraciones y por supuesto toda nuestra solidaridad. Bueno, muchas gracias por su solidaridad. Igualmente, cuando hemos estado en momentos difíciles con nuestros hermanos del Perú, también les agradezco ahora la solidaridad que ustedes nos dan. Así que un gran abrazo desde Chile y saludos para todos. Muchas gracias.